A todas y todas, bienvenidos a nuestro encuentro número 15 de mi canal de YouTube. Hoy vamos a trabajar un cuento de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Este cuento se llama El Inmortal Mortal, que pertenece a esta saga de cuentos. Los podemos encontrar en los mejores cuentos de terror de Biblioteca Clásica. Bueno, espero recibir algo de Biblioteca Clásica. Pero bueno, no es lo importante ahora. Espero que se suscriban a mi canal de YouTube y vamos a hablar un poquito de Mary Shelley y un poco de la biografía. Mary Shelley nació en el año 1797 y murió en 1851 en Londres. De paso, saludo a todos por el Día del Maestro. Espero que estén bien mis colegas y sigamos en la lucha por la educación y la reivindicación docente, y obviamente saludo a todos mis alumnos y amigos. Después mencionamos a Mary Shelley, a Bram Stoker, que es de Dublín, Irlanda, y Oscar Wilde. ¿Por qué los menciono? Bram Stoker escribió la novela famosa Drácula y Oscar Wilde escribió el retrato de Dorian Gray. Acá tenemos una edición, y de cátedra tenemos Drácula de Bram Stoker. ¿Qué tienen en común con Frankenstein o el nuevo Prometeo? Que pertenecen a la literatura fantástica, a la literatura gótica. Bien, dentro de esta literatura fantástica vamos a encontrar estos cuentos de terror, de misterio, y tenemos la idea de inmortalidad. Bien, esta idea de inmortalidad va a trazar un camino en todos estas historias y cuentos que tienen que ver con el famoso mito del errante, del eterno errante. Bien, ¿qué representa o simboliza este tema? Tiene que ver con la inmortalidad. Por eso el cuento que vamos a trabajar hoy es El Inmortal Mortal, en donde vamos a trabajar esta idea de inmortalidad. Tanto en Drácula, hagamos una pequeña recompilación sobre la historia, en donde Drácula, cuando vivía, era un conde y tenía que defender sus tierras ahí en Transilvania, y estaba con la guerra con los turcos. Los turcos idearon una artimaña para engañar y perjudicarlo a Drácula, en donde le habían mandado una carta a su amada Elizabeth, que decía que él había muerto en batalla. Esto era mentira. Entonces ella fue al acantilado que se encontraba en el castillo y se suicida. Drácula, cuando vuelve después de la batalla, se entera de este signo trágico de su amada y abandona a la cruz y le clava una cruz en el santuario que él tenía, en su iglesia que tenía en su castillo, y empieza a chorrear sangre. Hace un pacto implícito con el diablo y, bueno, ya conocen toda la historia, en donde es una persona eterna, en donde necesita sangre de los vivos, es un muerto vivo que necesita para subsistir. En el caso del retrato de Dorian Gray, pasa algo similar. Dorian Gray, un joven, en Londres le hacen un pequeño retrato de él. Hay un pacto implícito en la obra, en la novela, en donde con el diablo, con respecto a la vida eterna, en donde el cuadro empieza a envejecer y él sigue joven. Bien, y en el caso de este texto que vamos a entrar, tiene una gran similitud con Frankenstein por el lado de la ciencia. Vamos a ver que hay una gran controversia entre lo que es ciencia versus brujería, creencias, mal, pacto con el diablo. Las obras de Mary Shelley, por lo menos estas dos, el Frankenstein y el Inmortal Mortal, que tiene que ver con esta idea de inmortalidad, de ser eterno, tiene que ver por el lado de la ciencia. En Frankenstein ya sabemos que el doctor Frankenstein va al cementerio, junta partes de cuerpos y arma una especie de ser vivo que es reanimado por la electricidad. Tiene que ver mucho con el avance tecnológico de la ciencia ficción. Y por el otro lado tenemos este cuento en donde nuestro personaje, llamado Wincy,
es discípulo, es una persona pobre, donde también se juega la controversia entre la nobleza y los plebeyos. Es un joven en donde es discípulo de un alquimista, y este alquimista está buscando la fórmula para el desamor, para desamorar, que uno no se vuelva a enamorar de esa persona y que no sufra. Él tenía una amada de su juventud que luego queda huérfana en una situación rara y es adoptada por una persona muy adinerada, y no pueden seguir viéndose. Entonces él va a este alquimista, le dice que está preparando una fórmula especial, un elixir que podría ayudarlo, y él estaba muy cansado, el maestro Cornelius, y entonces que le pide que se va a dormir, que le cuide la fórmula y que no pase un color rosado. Entonces a la mañana siguiente decide beber esta fórmula para no seguir enamorado de su amada, y cuando va al encuentro se enamora mucho más y no sabe qué ha pasado. Cuando llega a ver a su maestro, al alquimista, al filósofo como lo llama, se enoja con él porque le ha tomado la pócima y luego de 5 años muere, y le dice que era una pócima de la vida eterna. Entonces él ya está con su amada, esta controversia, ¿no? Del el errante, lo romántico, lo fantástico, en donde esta persona inmortal no muere, no envejece, y todas las personas a su alrededor sí lo hacen. Entonces está esta controversia de decir, bueno, seguir viviendo o no, si está bueno esta idea de inmortalidad cuando se te mueren todos los que te rodean. Ya lo empezaban a mirar mal en la aldea, en el lugar donde él vivía, y ella termina a preguntarle cuál era el secreto. Hizo un pacto con el diablo, y él le dice, no es algo que ver con la ciencia, duda, y le dice, bueno, debemos irnos, y se van a Francia, porque ya los estaban mirando mal. Y piensen que en 1700, en 1800, estas creencias de que hay un pacto con el diablo y algo que tiene que ver con lo demoníaco, deciden huir. No quiero contar más de esta historia, que es muy apasionante, y vean que hay muchas cosas en el medio. Lo importante es que hay distintos tipos de inmortalidad. Por un lado, el que se logra por la ciencia, que tiene que ver con el tema de la medicina, que hace que el cuerpo deje de envejecer. Por otro lado, tenemos este brujo que hace un pacto con el diablo, como por ejemplo en el Fausto de Goethe, o en el Stalingrado del Campo, que quiere volver a ser joven porque está enamorado de su secretaria y hace un pacto para que le dé la juventud a cambio de su alma. Hay otro que tiene que ver con los hechos sobrenaturales, este pacto diabólico. Hay un juego entre la vida y la muerte, ¿no? Y lo fantástico que juega en torno a esta inmortalidad, a esta longevidad eterna. Entonces, por un lado, este personaje además se empieza a sentir que por afuera no envejece, pero interiormente empieza a envejecer, este sufrimiento de perder al ser amado. Lo mismo pasa en el retrato de Dorian Gray, que por un lado él no envejece, pasa el tiempo hasta que alguien lo descubre, ese secreto. Todos tienen un secreto de la inmortalidad, algo que no pueden contar. En el caso de cuando lo descubren a Dorian Gray, asesina a quien descubre su secreto. Y esto es lo más interesante, ¿no? Es el guardar el secreto por estas creencias y las persecuciones, que hay el pacto diabólico, etc. Y se percibe esta vejez interna. En el caso del retrato de Dorian Gray, el que envejece es el mismo cuadro, la misma imagen de Dorian. Hay una duda, hay un conflicto entre seguir viviendo y no, porque se ha perdido todo. Se conecta con mitos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, o con la Biblia, con el Caín que mata a su hermano Abel y es condenado eternamente. Esta condena eterna también se ve en Drácula, como mencionamos, se ve en Frankenstein y en otros textos. Lo interesante es que en esto de la literatura gótica siempre aparece un lugar
extraño. El lugar extraño en Drácula es Transilvania, esos pueblos desconocidos, misteriosos del medioevo que siguen viviendo, no viven en la modernidad. En el caso de Frankenstein está muy relacionado con Darwin y la teoría de las especies, con la idea de también este mundo distinto, desconocido, que era el Polo Norte. No se había investigado el Polo Norte en 1880 o anterior, recién ahí con Darwin se empieza a investigar este tema de este lugar extraño, siempre aparecen lugares extraños. También lo que se plantea en este cuento es la idea entre el suicidio y la moral, ¿no? Por un lado, quiero dejar de existir, ¿cómo hago para dejar de existir? He perdido todo lo que amo, han pasado los siglos y no puedo morir, deberé embarcarme en una expedición o en algo a ver si puedo lograr. Y por otro lado, la moral judeo-cristiana, que también tiene que ver con este mito del judío errante. El judío errante tiene que ver con la culpa de este judío por expirar la pasión de Cristo, se siente culpable por la muerte de Cristo. Entonces este conflicto entre el suicidio y la moral juegan constantemente en el texto, y esto es lo interesante. Moralmente, suicidarse o no, la condena eterna, tiene que ver con errar hasta lograr su retorno, el famoso retorno, el errar eternamente hasta que poder romper con ese castigo, ¿no? Odiseo es castigado después de la guerra de Troya y no puede regresar a Ítaca, su ciudad natal, y debe errar hasta que se rompa este castigo. Este pacto es como un castigo, lo vemos, se encuentra el hastío entre la vida y la muerte, y es muy rico este texto, entonces, donde siempre existe la controversia en el ser humano, el tema de la muerte. Nos gustaría la inmortalidad, lograr seguir existiendo. Lo vemos mucho en muchas personas que se hacen cirugías plásticas, no sé, utilizan determinadas cosas para mantenerse siempre jóvenes. Esta idea de longevidad, de ser eterno, cosa que se ve imposibilitado, pero dentro de la literatura gótica, de la ciencia ficción, se logra esta eternidad, pero pertenece al mundo de la ficción. Espero que les resulte interesante. Es un lindo cuento donde podemos experimentar el misterio del hombre, el sufrimiento, ¿no? Este Wincy que nos va a empezar a contar su historia, nos va a decir cómo era para él esos años, cómo logró esa inmortalidad. Y empieza diciéndonos que el día 16 de junio de 1833, este para mí es el día del aniversario memorable. Hoy cumplo 323 años, ¿no? Y se pregunta, ¿el judío errante? Claro que no. Más de los dichosos siglos han transcurrido desde entonces, comprando con él, y soy un inmortal muy joven, ¿no? Soy por lo tanto inmortal, ¿no? El transcurso del tiempo, un inmortal joven, este pacto que en este caso lo ha hecho con la ciencia, en otros es un pacto que se hace con el diablo, ¿no? Entonces entra en juego entre la ciencia y la religión. La ciencia puede lograr, pero también está, por un lado, fíjense en la época que está fechado el texto, este tema de que no hay ciencia y siempre se cree que es algo que tiene que ver con la magia, por eso es un alquimista, un filósofo. En verdad era un científico, esta persona que utiliza elementos, los transforma para crear un fármaco, un medicamento que logre la vida eterna. Luego este maestro lo condena porque como no puede lograr volver a encontrar esa fórmula, lo castiga porque le decía que era para Cornelio, era para mí y te la has tomado tú, ¿no? Y este conflicto que vamos a ver a lo largo del texto, que tiene que ver con la inmortalidad y el eterno errante, ¿no? Espero de que les resulte interesante este cuento y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Saludos. También está el Inmortal de Borges y veremos más adelante si hay similitudes o no. Saludos y que se encuentren bien en el Día del Maestro y nos vemos.
la próxima.